Hola a todos, hoy vamos a ver una nueva propiedad de las transformadas de Laplace que consiste en calcular la transformada de Laplace de una función de este tipo. Una función de este tipo que consiste en una potencia de x cualquiera, x elevado a n, multiplicado por una función f de x. Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular una expresión que nos dé la transformada de Laplace de una función concreta de este modelo general. ¿Cuál? La transformada de Laplace de x elevado a 1 por f de x. Bien, pues en primer lugar recordamos la definición de transformada de Laplace de cualquier función f de x. Como sabemos, la transformada de Laplace de una función cualquiera f de x minúscula le llamamos f mayúscula sobre s, porque la transformada va a dar una expresión en la nueva variable s y viene definida por la integral desde 0 a infinito de la función que queremos transformar por e elevado a menos s de x, sx multiplicado por diferencial de x. Como recordáis todos, esta integral, al ser definida, al resolverla, la variable x es una variable temporal, es una variable que va a desaparecer tan pronto evaluamos esta integral definida. Y lo único que me va a quedar finalmente es una expresión en la nueva variable s. Por eso la simbología de la transformada de Fourier es f mayúscula sobre s, porque el resultado de esta integral, repito, la variable x desaparece y nos va a quedar una expresión final en función de la nueva variable s. Bueno, pues sobre esta expresión lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Vamos a derivar esta expresión, o sea, f' de s. Es decir, que vamos a realizar la derivada de f mayúscula respecto a la variable s. Y entonces esta derivada, lo que vamos a hacer es derivar esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer, derivar esta expresión, esta integral definida. Como realizamos la derivada de la función f mayúscula respecto a s, esa derivada entra dentro del integrando y al derivar el integrando consideramos que todas las variables, toda la variable x a efectos de integrar respecto a s, la variable x es como una constante. Y entonces vamos a derivar respecto a s nada más el integrando. O sea que esta derivada de f mayúscula respecto a s va a entrar dentro del integrando a derivar todo este integrando y va a considerar f de x como una constante porque es una expresión que depende de x, no de s, y vamos a únicamente a derivar la derivada de una constante que va a ser f de x por e elevado a menos sx, donde recordamos que la única variable en juego a efectos de derivar va a ser la s. Por tanto, dejamos la integral como está, con sus límites de integración de 0 a infinito, y derivamos esta expresión. Al derivar esta expresión, el integrando, recuerdo de nuevo que la f de x es una constante, con lo cual al derivar el integrando, la f de x sigue apareciendo f de x porque se considera una constante. La derivada de e elevado a menos sx, como todos sabéis, es e elevado a menos sx de nuevo por la derivada de lo de arriba, es decir, la derivada de menos s por x. Respecto a s, estamos derivando respecto a s, es decir, respecto a s la x se comporta como una constante y al derivar menos una constante por s, esa derivada da precisamente menos x. Y es la derivada que ponemos aquí, aplicando la regla de la cadena. Al aplicar la derivada de e elevado a menos sx es, repito, e elevado a menos sx por la derivada del exponente. Y el exponente, la de su derivada, regla de la cadena, su derivada del exponente, la derivada de menos s por x, es menos x, porque estamos derivando respecto a s. Y entonces la x se considera una constante de efectos de derivación. Entonces su resultado es menos x. Y aquí tenéis todo esto que veis aquí dentro, f de x por e elevado a menos sx por menos x, es la derivada de todo este integrando respecto a s. Muy bien, y esto todo está dentro del integrando. Fuera tenemos la integral desde 0 a infinito por diferencial de x. Muy bien, y ahora vamos a observar esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí lo podemos adornar de esta manera. El menos x lo podemos anexar junto a f de x, como veis aquí, y fuera nos quedaría por menos e por e elevado a menos s de x. Y esto que veis aquí sería la definición de la transformada de Laplace de una nueva función que se llama menos x por f de x.
la transformada de Laplace de menos x por f de x. Si lo vemos al revés, si hacemos esta transformada de Laplace de menos x por f de x, por definición, que sería la integral de 0 a infinito de precisamente esta nueva función que se llama ahora menos x por f de x por e elevado a menos sx diferencial de x. O sea, que esta integral precisamente es la definición de la transformada de Laplace de la función menos x por f de x. Y es lo que ponemos, Laplace de menos x por f de x. Bien, y ahora conectamos el principio con el final y tenemos que la derivada de la función mayúscula f respecto a s, la derivada de la función f mayúscula respecto a s, que le llamamos f mayúscula prima de s, ¿a qué es igual? Pues es igual a decir la transformada de menos x por f de x, como vemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, y aplicando la propiedad de linealidad a esta transformada, este menos, que es como si fuera un menos 1 aquí, una constante, puede ir fuera para simplificar las cosas. Entonces nos quedaría menos Laplace de x por f de x. Y ahora pues damos la vuelta a esta tortilla que veis aquí. Esto lo ponemos en primer lugar a la izquierda, esto lo ponemos a la derecha para adornarlo un poco, y este signo negativo que acompañe a f' de s, y entonces nos quedaría esta expresión. Esta expresión que nos está diciendo que la transformada de la función x por f de x, ¿a qué es igual? A menos f mayúscula prima de s. Es decir, que la transformada de x por f de x coincide con primero hacer la transformada de f de x, que es f mayúscula de s, calculamos su derivada y luego le aplicamos el signo menos. Repito, esto lo que quiere decir es que la transformada de x por f elevado a x consiste únicamente en hacer únicamente la transformada de f de x, que eso es lo que llamamos f mayúscula de s. Y esa expresión la derivamos, y eso es lo que llamamos aquí f' de s. Esa expresión en el mundo de la variable s, esa expresión la derivamos. Y eso es lo que quiere decir aquí f' de s. Y luego aquí le ponemos un signo, que es negativo. Y veremos que este signo tiene mucho que ver con el exponente a continuación, como veremos ahora ya en una fórmula más general. Entonces, en principio ya tenemos que la transformada de x por f elevado a x es igual a menos la derivada de la transformada de Fourier respecto a la variable s. Muy bien. Esto lo vais a entender más claro ahora con los ejercicios. Pero bueno, esto es muy teórico, pero hay que explicarlo para que sepáis en los ejercicios, cuando apliquemos esta fórmula, de dónde viene. Y de dónde viene es todo lo que os acabo de explicar. Bien, para no complicar esta historia teórica, ahora vamos a encontrar la transformada de x a la cuadrada por f de x. Y realizaríamos un proceso análogo al que hemos hecho anteriormente, que no lo vamos a hacer para no complicar mucho esta explicación teórica. Entonces, volveríamos a derivar la expresión obtenida de f' de s al principio. Volveríamos a hacer todo este proceso, derivar de nuevo la expresión que tenemos aquí. Esta expresión haríamos de nuevo la derivada de esto, o sea, haríamos la derivada segunda de f mayúscula. Y haciendo este mismo proceso encontraríamos, como veis aquí es lo que os estoy diciendo, haríamos el mismo proceso y encontraríamos una fórmula que nos da la transformada de x a la cuadrada por f de x. Y veis que es una fórmula muy similar a la anterior. Ahora aparece la derivada segunda de la transformada de Laplace de f mayúscula respecto a la variable s. La derivada segunda de la transformada de Laplace de f mayúscula respecto a s. Y aparece el signo positivo. Ya veis que hay cierta relación entre el exponente que va con la x y el orden de la derivada de la transformada de Laplace f mayúscula. Aquí el exponente 1 de la x coincide con la primera derivada de la f mayúscula. Y aquí el exponente 2 de la x coincide con la segunda derivada de la f mayúscula de s, o transformada de Laplace de la función f de x. Y también hay otra relación entre
entre el signo que sale negativo y el signo que sale positivo. Hay una relación también, y es que cuando el exponente de la x es impar, el signo es negativo. Y cuando el exponente de la x es par, el signo sale positivo. Si hacemos esto varias veces, llegamos por inducción a una fórmula mucho más general. Como bien escribo aquí, procediendo de manera análoga sucesivas veces esta demostración anterior, obtenemos una fórmula mucho más general. Recordar, la transformada de x por f de x es menos la derivada de f mayúscula respecto a s. La transformada de x a la cuadrada por f de x es la segunda derivada de f mayúscula respecto a s. Entonces aquí por inducción podemos ya adivinar que en general la transformada de x elevado a cualquier número natural n por f de x, ¿cómo va a ser? Pues primero la transformada de esta función, como si no tuviera la potencia de x acompañándolo, la transformada de f minúscula de x, y eso es lo que llamamos f mayúscula de s. Pero esta f mayúscula de s no va a ser f mayúscula de s, va a ser una derivada de esto. ¿Qué orden de derivada vamos a aplicarle aquí? Pues esta orden derivada, que le llamo con la letra n, el orden de la derivada de esta f mayúscula va a coincidir con el exponente de la potencia x. Y no solo eso, sino que además el signo final que acompaña aquí en la derecha, este signo que puede ser positivo o negativo, lo vamos a expresar así, menos 1 elevado a n. Y este n también coincide con el exponente de la potencia x. De tal manera que si n es par, por ejemplo x a la cuadrada, x a la cuarta, x a la sexta, este signo final es positivo, como bien veis. Sin embargo, si el n es impar, por ejemplo x a la cúbica, x a la quinta, x sola también, que se me ha olvidado, x a la séptima, este signo va a dar negativo. Nótese que el exponente de x, por tanto, resumiendo, nótese que el exponente de x, el n, afecta tanto al signo, como veis, afecta al signo, esta expresión nos va a dar el signo final, negativo o positivo, como también al orden de la derivada. Este exponente n también va a afectar al orden de la derivada de f de s en el lado, todo esto en el lado derecho. Y ese es el truquito para recordar bien esta fórmula. La potencia de x, el exponente n va a afectar tanto aquí, o sea que va a afectar al signo final, positivo o negativo en el lado derecho, como al orden de la derivada de f mayúscula. A continuación vamos a ver un ejemplo de esta propiedad, y es muy probable que con este ejemplo y otros que vayamos viendo podáis comprender un poquito mejor la propiedad que hemos estudiado desde el punto de vista teórico. Este caso consiste en calcular la transformada de Laplace de la siguiente función, y de x o f minúscula de x es igual a x por el seno de bx. Entonces queremos calcular la transformada de Laplace de esta función. Entonces ya lo planteamos. El laplaciano, o transformada de Laplace, L mayúscula, de nuestra función, que se llama x por seno de bx, entre corchetes, a que es igual. Y entonces aplicamos la fórmula que conocemos. Esta fórmula sería, recordamos, L de la función x elevado a 1 por f de x sería menos la derivada de f mayúscula respecto a s. Pues esta fórmula la vamos a aplicar aquí. El x elevado a 1, el exponente 1 de la x, ¿a qué va a afectar? Va a afectar a dos cosas. Primero, al signo que va a acompañar aquí a la derecha. Y el signo es menos 1, el signo se obtiene, perdón, con la expresión menos 1 elevado a este exponente 1 de la x. Y esto ya finalmente va a dar un signo negativo, como bien veis. Por la primera derivada de la f mayúscula de s. F mayúscula de s, recordar que esa es la transformada de nuestra f minúscula de x. Nuestra f de x
minúscula es, en este ejemplo, seno de bx. Seno de bx es nuestra f de x de la fórmula general. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos la transformada de seno de b de x, que lo expresamos en general como f mayúscula de s, y primera derivada de esta f mayúscula. ¿Por qué primera derivada? Primera derivada porque también viene determinada esa primera derivada, que sea primera y no segunda ni tercera derivada, sino primera, f'. ¿Por qué? Por el exponente que acompaña a la x. Es decir, el exponente, repito, el exponente 1 que acompaña en este ejemplo a la x va a determinar dos cosas. El signo final, menos 1 elevado a ese exponente que es 1, este 1 corresponde al exponente de la x, y al orden de la derivada de la f mayúscula. Como es exponente 1, es primera derivada. Primera derivada de f mayúscula, porque esto ya es en el mundo de s. F mayúscula de s. ¿Y qué quiere decir f' de s? Esto hay que entenderlo bien. ¿Qué es f' de s? Es la derivada de f mayúscula de s. ¿Y qué es f mayúscula de s? Tenemos que obtener ese f mayúscula de s y luego derivarlo respecto a s para obtener f' de s. ¿Qué es f mayúscula de s? Pues es si f minúscula de x es f minúscula de x es seno de bx en este ejemplo, ¿de acuerdo? F minúscula de x en este ejemplo corresponde a seno de bx. Entonces la f de s, la f mayúscula de s, será la transformada de Laplace de ese seno de bx. La transformada de Laplace de f minúscula de x. Eso es lo que significa f mayúscula de s. La transformada de Laplace de f de x. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la transformada de Laplace de seno de bx. Y esto se obtiene de la tabla de transformadas directas, la que teníais ya desde hace unos días. Hacemos la transformada de Laplace de seno de bx. No hace falta hacerla porque la tenemos en una tabla, pero si queréis se puede hacer utilizando la definición de transformadas de Laplace. Pero es más rápido ya usando la tabla porque esto es una transformada, una función típica que se llama seno de bx. Y ya sabéis que da b sobre s al cuadrado más b a la cuadrada. Esta expresión no es f' de s. Esto es un error muy frecuente a los alumnos cuando comienzan a practicar esta propiedad. Esto, b, esta expresión b sobre s a la cuadrada más b cuadrado, recordad que b es una constante. Esto es una expresión de s, por tanto es una función de s, de la variable s. Pero esto es f mayúscula de s, porque esta expresión es la transformada de Laplace del solamente el seno de bx. Solamente el seno de bx. Pero no es su primera derivada. O sea que esto, recordad que es f mayúscula de s. Pero yo lo que tengo que meter aquí en la fórmula, en el guión principal, es la primera derivada de f de s, f mayúscula de s. Entonces, si yo tengo la expresión f mayúscula de s, que es igual a b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada, lo que tengo que hacer es obtener la derivada de esta expresión respecto a la variable independiente s, y eso es lo que significa f' de s. Es la derivada de la expresión f de s respecto a la variable s. O sea que tenemos que derivar esta expresión teniendo en cuenta que nuestra variable es s, es como si fuera la x. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que derivar esta expresión respecto a s. Al derivar esta expresión, el b es como una constante, se comporta como una constante cualquiera. Y nuestra variable es s, como si fuera la x de toda la vida. Entonces vamos a derivar esta expresión y al derivar pues ponemos f mayúscula prima de s, que es lo que queremos poner aquí arriba. Es igual y ahora hacen la derivada de esto, que esto saben ya todo el mundo hacerlo. Ya os pongo el resultado de derivar esto. Es la derivada pues de un cociente, o bien lleváis lo de abajo arriba elevado a menos 1 y aplicáis la regla de la derivada correspondiente. Bueno, esto al derivarlo nos da menos 2sb sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada elevado todo al cuadrado. Esto es el resultado de derivar esta expresión. Esto que veis aquí abajo es el resultado de derivar esta expresión respecto a la variable s. ¿De acuerdo? Es como si tuvierais una función f de x igual a 4 sobre x a la cuadrada más 4 al cuadrado y derivar eso. Y el resultado es este de aquí abajo. Solamente que aquí en vez de poner la variable s aparece la variable s.
Muy bien, bueno, pues esta expresión f' de s es precisamente lo que significa esto de aquí. Primera derivada de f mayúscula de s. Primera derivada de la transformada de Laplace ¿de quién? Del seno de bx. Transformada de Laplace del seno de bx es esto y su primera derivada es esto. Y esto es lo que va a ir aquí, que es lo que componemos a continuación en nuestro guión principal. Sustituimos ahora donde pone f' de x, f mayúscula prima de s, lo sustituimos por esta expresión, por menos 2sb sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada elevado todo a la cuadrada. Y este signo negativo no os olvidéis que hay que ponerlo porque es el resultado de evaluar esta expresión, menos 1 elevado a 1. Da negativo. Y ahora pues usamos un poquito el álgebra para simplificar en lo que podamos esta expresión, para que quede pues una expresión lo más simplificada posible, que mucho no podemos hacer aquí. Únicamente el menos ataca a esta fracción, con lo cual puede atacar arriba o abajo. En este caso me es más cómodo que ataque arriba, y el menos atacando a este menos se convierte en un más arriba, y el resultado final es 2sb sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada elevado todo al cuadrado. Esta expresión es precisamente la transformada de Laplace de la función x por el seno de bx. Esta función, que es una función respecto a la variable independiente x, se transforma mediante el operador laplaciano, se transforma en otra expresión que depende de la variable nueva s. Y recordar que b es como una constante, como si pusiéramos un 8 aquí, pues aquí habría un 8 y un 8 a la cuadrada. Bueno, pues vamos a resolver la transformada de Laplace, como dijimos, de esta función. Le llamamos f pequeña de x igual a x a la cuadrada por e elevado a 2x. Como vemos aquí, toda esta función, su expresión es una potencia de x a la cuadrada, por otra función que es e elevado a 2x. En este caso vemos que es una potencia de x multiplicada por una función, con lo cual pues sigue este modelo. Potencia de x por una nueva función. Veis que aquí ya le llamo g de x a lo de dentro porque f de x es toda la función. Entonces vamos a llamar g de x a un factor que en este ejemplo es e elevado a 2x. La expresión general, en vez de poner f minúscula de x, ponemos g minúscula de x, llamando esto a la función que se ve multiplicada por la potencia de x, que nos dice la propiedad que hemos visto antes. Pues que todo esto es igual a menos 1 elevado a n, siendo n el exponente de la potencia de x, por la transformada de Laplace de g minúscula de x, que en este caso le llamamos g mayúscula de s, y el orden de su derivada, n, derivada enésima de g mayúscula de s. Derivada enésima, ¿por qué enésima? Porque también coincide con el exponente de la potencia de x. Y esta es la fórmula que vamos a aplicar para nuestro ejemplo. Bien, entonces escribimos transformada de Laplace de nuestra función, que le estamos llamando aquí f pequeña de x a toda la función x cuadrado por elevado a 2x. Escribimos y ahora a continuación pues sustituimos la expresión de f de x por la que nos da el ejercicio, que es x a la cuadrada por e elevado a 2x. Igual. Y ahora hay que identificar aquí, recordar que e elevado a 2x es nuestra g de x en la fórmula. ¿De acuerdo? Es nuestra g de x en la fórmula. Y x a la cuadrada equivale en nuestra fórmula general a x elevado a n. Entonces, aplicando esta fórmula que veis aquí, la propiedad que hemos visto, pues sería menos 1 elevado a n. Y n aquí es 2. El exponente que tiene la x es 2. Con lo cual ponemos aquí un 2 multiplicado por la transformada de e elevado a 2x, que le llamamos g mayúscula de s. ¿Y qué orden de derivada tiene esta función? Pues el orden de derivada coincidirá, mirar aquí en la fórmula general, el orden de su derivada va a coincidir con
el exponente que tenga la potencia de x. En este caso la potencia de x, como tiene exponente 2, el orden de la derivada de g mayúscula es doble de la segunda derivada, g doble prima. Entonces, bueno, esto ya si queréis podéis simplificar, menos 1 a la cuadrada queda más 1, o sea que quedaría positivo, más 1 que no se pone, derivada segunda de g de s. Y ahora esto es lo que tenemos que calcular, que anexaremos aquí a nuestro guión principal, pero lo vamos a hacer fuera. Vamos a calcular cuánto vale la derivada segunda de g mayúscula de s. Bien, entonces en primer lugar tenemos que averiguar quién es g de s. G de s, ¿quién es? Pues g de s es la transformada de Laplace ¿de quién? De e elevado a 2x. Y la transformada de Laplace de e elevado a 2x, si queréis podemos poner solamente es la transformada de e elevado a 2x. Ese es nuestro g de s. Luego averiguaremos quién es g' de s. Y a continuación, primera derivada de g mayúscula de s. Y luego averiguaremos la derivada segunda. Y esta nueva expresión que averiguamos aquí abajo es la que vamos a poner en nuestro guión principal. Bien, pues vamos allá. La transformada de Laplace g mayúscula de s, recordamos que es la transformada de Laplace de esta g minúscula de x. El g de s mayúscula es la transformada de Laplace de g de x, que en nuestro ejemplo es e elevado a 2x, recordad. Entonces hay que calcular esta transformada, pero esto es una transformada directa que tenéis en las tablas. O bien aplicando una propiedad que vimos hace unos días, que era el primer teorema de traslación. Podemos considerar que esto es una exponencial, lo que hay dentro de Laplace es una exponencial que ataca a la función 1. Y entonces, aplicando el principio el primer teorema de traslación, la transformada de una exponencial por una función, en este caso es la función 1, ¿a qué es igual? Pues es igual que la transformada de la función 1, la cual era, si recordáis, 1 sobre s. Nuestra tabla de transformadas era 1 sobre s. La transformada de 1 era 1 sobre s. Pero el e elevado a 2x lo que hace es trasladar esta función tantas unidades sobre la s como coeficiente acompaña la x en el exponente. Aquí hay un 2. Por tanto, a la s se le resta esas 2 unidades. Recordar que la exponencial, cuando multiplica una función, la transformada de una exponencial por una función es la transformada de esa función, es decir, la transformada de la función 1, que sería 1 sobre s, y ahora en el interior de la s hay que restarle tantas unidades como el coeficiente que acompaña en el exponente de la exponencial a la x, que es el 2. Pues este 2 se resta en el interior de la s, que aquí pues se resta aquí abajo en el denominador, a la s se le resta 2 unidades. 1 sobre s menos 2 es entonces g mayúscula de s. Y ahora pues tendremos que derivar esto de aquí. 1 sobre s menos 2, calcular su primera derivada y luego su segunda derivada. Vamos a la primera derivada. Si queréis, podemos reescribir esta expresión y prepararla para realizar a continuación la primera derivada. Podemos reescribirla mejor así, si queréis, s menos 2 elevado a menos 1. No haría falta en este ejemplo, porque esto es su primera derivada, se puede hacer como aplicando la regla de derivada del cociente de dos funciones, pero también se puede reescribir de esta manera si queréis, y entonces a la hora de derivar esta expresión, que es una potencia, ¿no? Pues aplicamos la regla de derivación de potencias. Entonces derivamos esto respecto a s, todo esto. Entonces al derivar ya sabéis que el menos 1, el exponente menos 1 baja, ya lo voy poniendo aquí, el menos 1 baja, ¿verdad? Multiplicado por la función que hay dentro, que es s menos 2, elevado a menos 1, le restamos una unidad al exponente, menos 1 quedaría menos 2,
multiplicado por la derivada de lo de dentro, aplicando la regla de la cadena, pero la derivada de s menos 2 respecto a s, pues es 1, con lo cual no hace falta aplicar aquí un por 1, ¿no? Bueno, y esto si queréis, pues lo podemos escribir así, o si nos gusta así, pues lo podemos escribir así, en formato de fracción, menos 1 sobre s menos 2 elevado ahora aquí abajo a un exponente positivo 2. Bueno, y ahora a continuación pues hacemos la segunda derivada. Yo me gusta más aplicar la segunda derivada sobre esta expresión, que es una potencia, pero también podéis aplicar la derivada a esta expresión, o bien ya quedaría mucho más sencillo colocando el signo menos en el numerador, como veis aquí, y bueno, y aplicar la derivada aplicando la regla del cociente de dos funciones para derivar, o bien utilizando esta expresión que veis aquí y aplicar la regla de la derivada de una potencia. Entonces voy a utilizar esta expresión para calcular la segunda derivada en mi caso. Entonces el menos 1 lo dejamos, vamos a calcular su derivada a partir de esta expresión que os estoy señalando. Menos 1, el exponente menos 2 baja, multiplicado por esa función elevado a una unidad menos el exponente. Si es menos 2, menos 1 quedaría menos 3. Por la derivada del interior, que es 1, con lo cual esta es la derivada. Ahora vamos a acomodarla un poquito más cómodo, más simplificado. Multiplicamos aquí los signos negativos, el 1 por el 2, que nos quedaría un más 2. Y esta potencia pues la vamos a expresar en forma de exponente positivo, llevándolo abajo, s menos 2 elevado a un exponente positivo más 3. Y esta pues sería la segunda derivada de la transformada de Laplace. Y esto es lo que vamos a llevar aquí arriba, a nuestro guión principal. Eso es lo que vamos a sustituir por g' de s. Y entonces aquí, pues simplemente sustituir un más con un más que un más, con lo cual quedaría 2 sobre s menos 2 elevado a la cúbica. Y este sería el resultado final de la transformada de Laplace pedida en este ejercicio. Si la función es x a la cuadrada por elevado a 2x, su transformada de Laplace es 2 sobre s menos 2 elevado toda la cúbica abajo, en el denominador. Segundo ejemplo, vamos a calcular la transformada de Laplace de esta función, f de x igual a x a la cuadrada por el seno de 2x. Vemos que esta función sigue el modelo de esta propiedad. Se trata de una función donde una potencia, x a la cuadrada, que es nuestra x elevado a la n de la fórmula, que multiplica a otra función cualquiera, g de x, función de x, que le llamamos g minúscula de x, que correspondería en nuestra fórmula a este g de x. Y nos piden pues calcular la transformada de Laplace de toda esta función, que le llamamos f minúscula de x. Pues muy bien, escribimos todo lo primero. Transformada de Laplace de nuestra f, nuestra función dada, es igual a la transformada de Laplace de x a la cuadrada por el seno de 2x. Y ahora a continuación ya en el siguiente paso pasamos a evaluar la transformada de Laplace correspondiente, aplicando la formulita que tenemos aquí. Entonces, según esa formulita, menos 1 lo elevamos a el exponente de x. ¿Cuál es el exponente de x en este ejercicio? 2. La potencia de x que acompaña al seno de 2x está elevada al exponente 2 y eso es en principio lo que ponemos aquí de exponente. Es decir, exponente de menos 1 es 2. Y ahora multiplicado por, vamos a escribirlo así, por la derivada enésima de la transformada de Laplace g mayúscula de s, siendo esta la transformada de Laplace de nuestra g de x, que es esto de aquí. Esta es la g minúscula de x, seno de 2x es la función seno de 2x, g minúscula de x, y su transformada es lo que llamamos g mayúscula de s. Y aquí lo que estamos poniendo en la fórmula es la transformada enésima de g de s.
pero en este caso el n también tiene un valor. ¿Cuál es el valor de n en este caso? Pues el orden de la derivada de g mayúscula coincide también con el exponente de la potencia de x. El exponente es 2, pues entonces lo que tendremos que evaluar es la segunda derivada g doble prima de g mayúscula de s. Tenemos que calcular la segunda derivada de g mayúscula de s, siendo g de s una función de s, ¿verdad? G de s es la transformada de ¿quién? De g de x pequeñita, la cual en nuestro ejercicio es seno de 2x. Seno de 2x, vuelvo a repetir, es g minúscula de x. Bueno, pues entonces ahora la cuestión es calcular esta segunda derivada de g mayúscula de s. Para eso nos salimos del guión principal y vamos a calcular primero g mayúscula de s. A continuación calcularemos g mayúscula prima de s y seguidamente calcularemos la derivada segunda de g de s, g doble prima de s. Bueno, vamos a calcular primero g de s. G de s es la transformada de Laplace de ¿quién? De seno de 2x, de g de x. La transformada de Laplace, si queréis ponerlo así, para poner un poquito de simbología, de la transformada de Laplace de g minúscula de x. Y la g minúscula de x en nuestro ejemplo es seno de 2x. Bueno, y ahora nos toca pues calcular esta transformada, pero esta transformada no hace falta aplicar la definición de transformadas de Laplace con una integral definida porque es una función muy utilizada, tipo seno de 2x, y entonces tenéis en las tablas cuál es su transformada directa. La transformada directa de una función tipo seno bx, que sería, lo voy a poner aquí a la derecha, para que os acordéis, aquí a la derecha mirar la transformada en general de cualquier función tipo seno, y en su argumento tenemos una constante que llamamos b por x, si lo recordáis, era igual a b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada. Y esto, recordar que lo hicimos un ejercicio el otro día, esto se cumple siempre y cuando el s, la variable nueva s, sea mayor que 0. Bueno, pues recordando esto, lo vamos a aplicar aquí abajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, luego lo borro para no complicarnos nuestro guión principal. Vamos a utilizar esta fórmula de transformada directa para calcular ahora la transformada del seno de 2x. Si la transformada del seno de bx es b sobre s a la cuadrada más b cuadrada, la transformada de Laplace del seno de 2x, ¿quién será? En este caso, el b es el 2, ¿no? Por tanto, sería b, según la fórmula, b pues sería 2 dividido entre s a la cuadrada, nuestra nueva variable, s elevado a la cuadrada, más b a la cuadrada, que es 2 a la cuadrada. Como veis aquí, estamos aplicando esta fórmula aquí. Y bueno, esto podemos simplificarlo poniendo 2 sobre s a la cuadrada más 4. Y a efectos, como voy a tener que ahora calcular la derivada de esta expresión, me es más cómodo pues escribirlo en formato de potencia esta expresión, que sería s a la cuadrada más 4. Lo llevo para arriba, todo el denominador lo llevo para arriba, y como tiene exponente más 1 abajo, pues aquí arriba queda con exponente menos 1, como ya todos sabéis. Y es mucho más sencillo, creo yo, que derivéis esta expresión que derivar el cociente de dos funciones. Pero bueno, eso ya, como digo yo, a gusto del consumidor. Entonces vamos a derivar esta expresión. Bueno, y como veis a continuación, ya os he resuelto tanto la primera como la segunda derivada de g mayúscula de s, con el objeto de abreviar un poquito y no hacerlo demasiado largo de cálculo. Pero bueno, voy a explicar aquí lo que he hecho. La primera derivada, g' de s, será el menos 1 baja, acompañará al 2, se convierte en menos 2, que multiplica s a la cuadrada más 4 elevado a un exponente menos. Menos 1 le restamos otra unidad, se convierte en menos 2. Y multiplicado por la derivada de s cuadrado más 4,
que es 2s, siguiendo la famosa regla de la cadena para derivadas de funciones. Muy bien, y ahora lo que hago a continuación es agrupar menos 2 por 2s. Al principio menos 4s que multiplica a s al cuadrado más 4 elevado a menos 2. Y ahora reescribo esta expresión en forma algebraica para prepararlo para derivar, que es más cómodo en este caso. Y entonces, pues s a la cuadrada más 4 elevado a menos 2 lo llevo para abajo a dividir a menos 4s y claro, cambia el exponente, el signo del exponente menos 2 que estaba arriba cambia a signo más 2 estando abajo. Y ahora ya tengo esto preparadito como una fracción algebraica para aplicar la segunda derivada contra esta fracción algebraica. La segunda derivada es aplicar la regla de la derivada de un cociente de dos funciones, que vamos a recordarla. Derivamos el numerador, menos 4s, su derivada es menos 4, aquí lo tenéis, menos 4, que multiplica a la función denominador sin derivar, s a la cuadrada más 4 elevado a la cuadrada. Y ahora, menos la función numerador sin derivar, o sea, tendríamos menos aquí, menos 4s, con lo cual se convierte ya un menos menos, un más 4s, que multiplica a la función denominador, a la derivada de la función denominador. La derivada de esta función, ¿qué será? Baja el 2, aquí lo ven, el 2, acompañado al s, este 2 baja, que multiplica a la base, a s al cuadrado más 4, elevado a un exponente menos, una unidad menos, con lo cual que multiplica a s a la cuadrada más 4 elevado a 1, exponente 1, y multiplicado por la derivada del interior, 2s. La derivada de s cuadrado más 4 es 2s, aquí lo tiene, aplicando la regla de la cadena. Y dividido todo entre la función que tenemos elevado al cuadrado. Como la función s cuadrado más 4 ya estaba elevada al cuadrado, la volvemos aquí a elevar a la cuadrada y queda s a la cuadrada más 4 elevado a 4 abajo. Bien, y ahora en este tipo de derivadas es muy común y os recomiendo que para simplificar hagáis lo siguiente. Veis que la potencia s cuadrado más 4 aparece tanto en el denominador como en el numerador, y en el numerador además aparecen los dos términos que están separados por el signo más. Aparece aquí un s al cuadrado más 4 elevado a la cuadrada y aparece aquí s al cuadrado más 4 elevado a 1. Bien, como aparece s al más 4 arriba en ambos términos y también aparece abajo, lo más frecuente para simplificar esta expresión es dividir por la potencia de ese cuadrado más 4 más pequeña que aparece en toda la fracción algebraica. ¿Cuál es la potencia más pequeña que aparece? Bueno, pues en estos dos términos este está elevado al cuadrado, este está elevado a 1 y aquí abajo está elevado a 4. Entonces dividimos todo el numerador y el denominador entre s a la cuadrada más 4. De esa manera, el primer término, un exponente se va, al dividir todo este primer término entre s cuadrado más 4, se simplifica y es como si fuera se disminuyera en una unidad el exponente 2, quedaría en exponente 1. Al dividir todo este término, el segundo término del numerador, al dividirlo entre s a la cuadrada más 4 también, desaparece, se va con este s cuadrado más 4 y es como si desaparecieran, quedaría la división 1. Y al dividir el denominador entre el s a la cuadrada más 4, pues lo que afecta al denominador es disminuir el exponente una unidad. Si tenía exponente 4, pues queda disminuido a exponente 3. Con lo cual, fijaros qué sencillo va a quedar todo. Aquí, el primer término arriba queda menos 4, que multiplica s a la cuadrada más 4 elevado a 1. Con lo cual ya podemos efectuar esta operación. Menos 4 por s a la cuadrada y menos 4 por 4. Aquí lo tiene. Menos 4s a la cuadrada y menos 4 por más 4, que es menos 16. Y aquí, en el segundo término del numerador, todo este segundo término, 4s por 2s se simplifica como 16s a la cuadrada. Y el s cuadrado más 4 ya ha desaparecido del mapa. Y abajo nos queda s a la cuadrada más 4 elevado a 3. Y ya simplificando, nos quedaría, simplificando arriba nada más, claro, nos quedaría 16s a la cuadrada menos 4s a la cuadrada, queda 12s a la cuadrada menos 16 dividido todo entre s a la cuadrada más 4 elevado a la cúbica. Muy bien, pues hemos alcanzado la tercera derivada de g mayúscula de s. Y esto, si recordáis, es precisamente lo que teníamos que componer aquí para
calcular la transformada de nuestro ejercicio, la transformada de la función x a la cuadrada por el seno de 2x. Recordad que dijimos que era menos 1 a la cuadrada, que es más 1, o sea que es como un más delante de, que acompaña multiplicando a la derivada segunda de gs. Por tanto, resumen de este ejercicio, la transformada de Laplace de x a la cuadrada por el seno de 2x será igual, por tanto, a toda esta expresión con el signo delante más. Por tanto, es la misma expresión. 12s a la cuadrada menos 16 dividido entre s a la cuadrada más 4 elevado a la cúbica. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente clase.